Hola, ¿cómo están todos? Un cordial saludo a toda la comunidad de Impregnados, comunidad de fe. Les habla Miguel, les mando un saludo también mi esposa Angie y Sara Joy. Estamos por aquí desde 2000 metros de altura. ¿Cómo? Sí, la ciudad de La Ceja, donde vivimos al oriente de Medellín, está a 2000 metros de altura. Una hermosa ciudad rodeada de montañas, mucha vegetación, cultivos de flores, cultivos de café, de frutas, riachuelos, gente muy agradable, de verdad que sí. Así que bueno, sin más nada que decirles, vamos a comenzar con este nuevo episodio de Impregnados. Así que bueno, comenzamos. Ahora sí, vamos a comenzar. Bueno, ya vieron aquí el título, obviamente ya saben cómo se llama este mensaje. Está aquí abajito, la parábola de Nolan. Ya no es sorpresa el nombre, pero ustedes dirán, ¿qué es esto? ¿De dónde sacó Miguel ese nombre? ¿Quién es ese Nolan? ¿De dónde viene eso? ¿Sale en la Biblia? ¿No sale? Entonces, para explicarle un poquito de dónde viene este nombre, les quiero compartir un poco de la parábola, o qué significa la parábola. ¿Qué es una parábola? La parábola es un recurso literario, un recurso que se emplea o se usa para tomar elementos figurativos, si bien de algún elemento específico, de alguna área específica, para dar una enseñanza. Por lo general siempre son enseñanzas para dar una enseñanza moral a las personas. ¿Y quién más que Jesús usó este elemento en muchas ocasiones? En muchas ocasiones Él tomaba elementos de la vida cotidiana, de su entorno, de su época, porque aunque usted no lo crea, en ese tiempo no había internet, no había cine, no había películas, no había nada de esto, y él tomaba de la vida cotidiana. Un ejemplo de un sembrador, otro ejemplo de un padre de familia, un ejemplo de un pastor de ovejas, y de allí sacaba una serie de enseñanzas que siempre, y por la cual son conocidas actualmente. Por ejemplo, la parábola del sembrador, la parábola del hijo pródigo, la parábola del buen pastor, por nombrar algunas, como por ejemplo ese podría ser el top 3 de la... Si Jesús, si fueran películas, esa sería como su trilogía, el top 3 allí de las películas de Jesús. Entonces yo llegué y tomé también, bueno, vamos a tomar. Yo no conozco un pastor de ovejas, no conozco sembradores tampoco, lo que conozco son películas. O sea, allí quise tomar esta enseñanza de una película, y ahí es donde sale o nace el nombre, este nombre de la parábola de Nolan, y es basado en el director de cine, Christopher Nolan. Si no saben mucho de director de cine o de este director específicamente, es un director británico, y él es muy famoso por una serie, o saltó a la fama por la trilogía Dark Knight de Batman, de hace unos cuantos años ya. Él se hizo muy famoso por cambiar el estilo de vender un superhéroe invencible, un superhéroe que nadie le podía hacer frente, a un superhéroe más humano, más frágil, donde ya ese héroe dejó de estar como en un trono y pasó a ser un poco más humano, algo que rompió un poco los esquemas, y de allí muchos otros directores o muchas otras series de películas partieron bajo esa premisa. Se puede decir que marcó un camino allí para futuras películas. Entonces de allí yo tomé de una película que para mí sí me impactó mucho, que se llama Interestelar. Esta película, su premisa general, trata sobre un viaje al espacio. La premisa de esta película viene siendo un grupo de astronautas. Tengo aquí una notica, que viajan a través de un agujero de gusano, un tema de la física cuántica y todo esto mezclado con la ciencia ficción, que se abre por algún motivo extraño cerca de Saturno, y resulta que a través de este agujero de gusano viajan a otra dimensión, donde hay un planeta que posiblemente pueda albergar o recibir vida humana, porque el planeta Tierra en ese momento, hablando de la película, estaba en decadencia, estaba ya en sus últimos tiempos, por decirlo de alguna manera. Entonces allí es donde aparecen los dos protagonistas de esta película, un padre y una hija.
Después de que el padre acepta esta misión, va y le dice a su hija pequeña, una niña que era adolescente prácticamente, entrando a la adolescencia. Esta niña amaba mucho a su papá, obviamente. No quiere que su papá se vaya, pero el papá se tiene que ir. Y esta niña queda ahí en su habitación cuando el papá le dice que se va, desconsolada, desgarrada, llena de tristeza, odio, resentimiento, una mezcla de sentimientos porque su padre se va. Pero su papá, me llama mucho la atención, le hace una promesa antes de irse. Y le dice, ¿qué le dice? Que él iba a volver, él iba a regresar. Aunque tal vez en el interior el papá sabía que esta misión era una misión muy difícil, tenía que viajar miles de kilómetros y kilómetros para llegar a Saturno, que eran años terrestres, después viajar a través de este agujero gusano, era algo nuevo para la humanidad y no se sabía nada si podían volver. Pero ese papá le hace esta promesa a su hija. El padre entonces se va y deja a su hija allí en esa habitación llorando y desconsolada. Entonces vemos que este hombre se va y atraviesa este agujero gusano y pasan una serie de cosas. Si no han visto esa película, se la recomiendo para que la vean. Pero las escenas puntuales que quiero sacar y compartir, y de donde nace este nombre, algo que en cierto modo me trajo una enseñanza y todo lo veía. No sé si a ustedes les pasa, pero por lo general yo siempre que veo algo, lo veo y lo percibo a la luz de la palabra de Dios. Puede sonar muy extraño, pero yo creo que Elier antes, en otros episodios anteriores, hablaba un poco de esto, de cómo una película también nos puede dar una enseñanza, nos puede ministrar algo que pase en nuestra vida diaria, también nos puede ministrar en tu profesión. Por lo menos el que es doctor puede ver la mano de Dios, la obra de Dios en medio de la medicina. El que es abogado puede ver la mano de Dios, la obra de Dios en medio de las leyes. El que en mi caso, que mi profesión es arquitectura, en medio de la arquitectura, del diseño, veo la mano de Dios o veo lo que Dios ha creado y lo relaciono con mi profesión, y así con muchos oficios, uno puede sacar o ver en medio de todo eso la mano de Dios. Entonces, aunque esta película se basa en ciencia ficción, tiene muchos elementos tomados de la ciencia, de la física. En este caso, la física cuántica y todos estos temas científicos que de verdad no conozco mucho, ni he ahondado mucho en ellos. Pero me llama mucho la atención porque este hombre viaja en esta nave, viaja por este agujero gusano, y a lo mejor han pasado años para ellos, años terrestres, pero cuando ellos atraviesan esta dimensión a otra dimensión diferente, resulta que los días y las horas en ese lugar, en la Tierra, se convierten en décadas. Para ellos una hora, creo que eran aproximadamente 15 años terrestres. Entonces ellos estuvieron en una especie de lugar que habían pasado apenas unos minutos, apenas unas horas, pero ya en la Tierra las personas habían cambiado. Esa niña que había dejado a ese padre allí, adolescente, ya no era una niña, era una mujer, ya se había convertido en una mujer que estaba en cierto modo desesperada o preocupada, sin saber nada de su padre, porque las comunicaciones lamentablemente se habían perdido y no sabían nada de ellos, no sabía si vivían, si habían muerto, nada. Entonces yo cuando veía esto me saltaba o venía a mi mente a la luz de la palabra algo maravilloso que decía David en el Salmo 90, número 4. Esta es la versión Dios habla hoy, se lo voy a leer. Dice así: en verdad 1000 años para ti son como el día de ayer que pasó, dice David. Son como unas cuantas horas de la noche. Imagínense, esto lo escribió David hace más de 2000 años y parece que fuera un teorema de la física, o sea, y es algo que los científicos en cierto modo, sus teorías y sus teoremas y todo esto dicen que puede ser posible. Entonces imagínense, en la película este hombre había pasado unas horas en un sitio, pero en la Tierra habían pasado más de 10, 15 años. Y ya muchos años, siglos atrás, David llegaba y decía esto por inspiración, de parte de Dios. Entonces para tener como un ejemplo, y vemos también Pedro en el Nuevo Testamento viene y como inspirado un poco en lo que dijo David, lo reafirma diciendo:
Además, queridos hermanos, en 2 de Pedro 3:8, en Dios habla hoy, dice así: queridos hermanos, no olviden que para el Señor un día es como 1000 años. Wow. Pedro era un guionista de ciencia ficción. ¿Quién sabe si el director se inspiró también en él? No sabemos. Es impresionante. Entonces vemos, volviendo otra vez aquí a la parábola de Nolan, vemos esta pequeña hija que en la tierra ya se convierte como toda una mujer esperando a su papá. Entonces este padre se encuentra en esa otra dimensión, en otra realidad, en otro sistema de referencia, de espacio-tiempo. Y en la tierra han pasado muchos años. Entonces aquí podemos ver también la grandeza de Dios en medio de esto, en la inmensidad de todo este universo, teniendo un Dios tan grande delante de él. Nuestros días también son nada. Para este hombre habían pasado unos días, en la tierra habían pasado miles de años. Esta adolescente se había convertido en una mujer en un abrir y cerrar de ojos. Y así es también nuestra vida aquí en la tierra. Comparada con la eternidad de Dios, nuestra vida aquí en la tierra es prácticamente nada. Si vemos aquí, el sabio Salomón escribió en Eclesiastés 6:20, en la versión Dios habla hoy, dice así: de hecho, nadie sabe lo que es mejor para el hombre durante los contados días de esta vanidad que es su vida. Y dice, miren, escuchen esto: sus días pasarán como una sombra. Imagínense ustedes esto. El hombre más sabio de la tierra en ese entonces definía que la vida del hombre era una sombra. ¿Qué es una sombra? Por aquí creo que hago sombra aquí, así. Una sombra que va y viene. Imagínense ustedes, somos como aves de paso. Hay un dicho por allí que somos aves de paso. Hay otro que dice que hay gente que es ave de mal agüero. Pero eso es otra cosa, se han visto casos. Entonces vemos cómo en medio de todo esto que parece ciencia ficción, la palabra de Dios viene y refleja todo esto. Que el hombre de la ciencia de este tiempo, de estos siglos, en cierta manera ha venido a descifrar o a descodificar ciertas cosas que para ese entonces eran desconocidas, pero ya aún vemos que Dios inspiró a muchos hombres a hablar de esto. Entonces, para ir ya un poquito aterrizando el tema, porque no me voy a extender mucho, dice en la última parte ya de la parábola de Nolan, nos muestra a este padre que después de muchos acontecimientos vividos en esta película, tienen que verla, le pasan unas cosas en esa odisea, en todo este viaje espacial, y todo esto para volverle a cumplir la promesa a su hija. ¿Esa promesa de qué? De que él iba a volver. Lo que no sabe, que para su desgracia, el momento en que decide volver a la Tierra, la nave que tenía destinada para hacer este recorrido de regreso, lo dejó varado. No pegó una a este hombre. Entonces le pasa unas cosas, la nave no le funciona, en fin, este hombre queda flotando en el espacio, en el vacío del espacio, en su traje espacial y todo esto, y por una extraña razón que no se sabe por qué, la película no la explica, nos dejará abierta esta opción para nosotros tener nuestra propia conclusión. Entra una especie de espacio, de lugar que tiene muchas dimensiones, como si fuera un megacubo dentro de otro cubo, con muchas dimensiones. Y a través de esta dimensión él puede ver un momento específico o un lugar específico de su vida, y es la habitación de su hija. Esto me llamó mucho la atención. Puede ver diferentes, en este espacio que parece una gran biblioteca desconstruida, puede ver diferentes etapas o diferentes escenas de la vida, de su vida, en la habitación de su hija, cuando estaba niña, cuando incluso se ve a sí mismo cuando él está diciéndole a la hija que se va. Entonces, de alguna manera extraña que no explica la película, él se comunica con su hija en el presente que ella está viviendo en la tierra a través de una especie de código Morse, por llamarlo de alguna manera. Todo un tema científico allí de la ciencia ficción. Entonces, este hombre pareciera, imaginémoslo así, es como si hubiera una cortina
y este hombre estuviera atrás de esta cortina y la hija estuviera al otro lado. Y de alguna manera él se comunicaba con esto. Yo cuando veía esto, así como con más detenimiento, me hizo acordar, no sé, una especie, un poema que escribió Salomón en Cantares 2.9 que dicen, miren, aquí en la versión Dios habla hoy, esto haciendo referencia a su amado, una alusión a Cristo, dice, miren, allí está, detrás del muro, asomándose por la ventana, mirando dentro de la habitación. O sea, así como este hombre estaba atrás, en otra dimensión, él estaba mirando a su hija, pero su hija no lo veía. Y yo cuando veía esta película, yo, wow, esto como que yo lo he visto. No sé por qué me venía esto aquí, me acordaba de estas frases, estos versículos que tenía en mi mente. Y que Salomón también lo escribió. O sea, Cristo, el amado de nuestra vida, el amado de nuestro ser, estaba allí, está allí todavía hoy en día, allí mirándonos, observándonos siempre. Ese Padre que con amor nos observa, así como este Padre veía a su hija, nuestro Padre Celestial también siempre está allí. Aunque Él estaba en otra dimensión y su hija no lo podía ver, no lo podía escuchar, pero nosotros tenemos un Padre cercano, un Padre que está allí. Yo digo a veces a un grito de distancia, a un grito de distancia. Entonces podemos ver que a veces en nuestra vida vivimos circunstancias, por alguna razón, percibimos a este Padre lejano. Como si estuviera como este hombre de la película a miles y miles de kilómetros, por allá en otro lugar, en otra referencia espacio-tiempo, y nuestro presente es un caos total. Pero como decía, este Padre Celestial, nuestro Padre Celestial, está allí, a un grito de distancia, a un clamor por su presencia. Dice Apocalipsis 3:20, este versículo que a lo mejor lo hemos escuchado muchas veces, dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. En la versión Reina Valera dice así, si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Es impresionante. O sea, él está allí en la puerta, él está ahí en la puerta llamando. Solamente nosotros tenemos que hacer un pasito más, que es abrir esa puerta para que él entre. Él está allí tocando, ¿Le abrimos o lo dejamos afuera? Es nuestra decisión. Pero ya hasta allí les puedo dejar la parábola de Nolan. Cuando me inviten en otra oportunidad les contaré la otra parte. Si quiere ver el final, vean la película. Pero si algo podemos apreciar en todo esto que les he contado, es algo que está fuera, a veces, en cierto modo, de nuestro entendimiento, de un entendimiento científico, colocado aquí yo. Algo que acontece en esta película está fuera de una explicación científica, algo que tiene un poder de cambiar realidades, tal vez como una fuerza, por llamarlo de alguna manera, o si se puede llamar así, que tiene la capacidad de hacer cosas imposibles, todo por una sencilla razón, y es que el amor. Todo lo que hizo este hombre aquí en la parábola de Nolan lo hizo por amor a su hija pequeña. Él en un momento vio que la tierra perecía y pensó, tengo que ir a buscar un lugar nuevo para que mi hija, el futuro, su descendencia, la descendencia de él tenga un mejor lugar que vivir o en dónde vivir. Y esto suena familiar, ¿o no? Esa fue la misma razón por la que Cristo vino a esta tierra a revelar el amor del Padre a nosotros. Fue tanto su amor que no le importó dejar vacíos los cielos. Te dirán, vacíos los cielos. Miguel, ¿de dónde sacas eso? Estás viendo muchas películas de ciencia ficción. Sí, no estoy inventando nada. Leamos la Biblia. Mira, Efesios 4:9, nueva traducción viviente, versículos 9 y 10, se los leo. Dice Pablo, fíjense que dice, ascendió. Sin duda esto significa que Cristo también descendió a este mundo inferior. Obviamente, eso algo suena muy obvio, ¿no? Algo que descendió es porque estuvo arriba en un momento determinado. Cristo estaba en un lugar inaccesible para la humanidad, inaccesible para nosotros, inaccesible para nuestra vida. Pero Él decidió descender, dice.
Y ya van a ver por qué digo que quedaron vacíos los cielos. Dice, el verso 10 dice, y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos, a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. Si Él subió para llenarlo todo, fue porque cuando Él bajó, dejó vacíos los cielos. Imagínense el amor del Padre, que no le importó dejar vacíos los cielos, su reino, el lugar donde Él moraba, cuando Cristo vino a la tierra. Se desprendió. Por eso hay otra parte en la Biblia que dice que Él se despojó a sí mismo, tomando forma de hombre. Imagínense el amor tan grande que Dios nos dio a nosotros. Y a veces a nosotros nos cuesta desprendernos de ciertas cosas materiales, de un teléfono, a veces inclusive, hablo por mí mismo. Entonces, si subió a llenar todo esto. Él vino a entregarse en totalidad a Dios, lo hizo todo por amor. Imagínense el salmista David, como decía, comparando el vasto universo. Si nosotros elevamos nuestros ojos a los cielos y vemos todo esto, vemos todo lo creado, podemos ver por medio de satélites galaxias lejanas que están a millones de años luz, todo este vasto universo, basado en el versículo 4:10 de Efesios, dice que su presencia llenó la totalidad del universo. O sea, nosotros levantamos nuestros ojos al cielo y todo lo que vemos es a Cristo allí. Vemos a Cristo allí porque Él lo llenó todo. David lo decía, Salmos 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Es ese el amor eterno que siempre está allí, a un grito de distancia. Y termino con este versículo, 1 Corintios 3:13. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. No hay nada que se compare al amor que viene de parte de nuestro Padre Celestial. Esta era la palabra que quería compartir con ustedes. Téngala presente. Dios, nuestro Padre, está allí detrás de esa pared, detrás de esa cortina, mirándonos. Está allí detrás de esa puerta, tocando para que nosotros abramos. Él está allí a un grito de distancia. Podemos sentirlo, que a lo mejor está a millones de años luz, pero Él está allí cerca de nosotros. Solamente debemos clamar a Él, reconocerlo, y Él estará allí al lado nuestro. Así que bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Saludos a toda la comunidad de Impregnado en este día, tarde o noche, desde donde quiera que nos escuches y nos veas. Dios les guarde.